Buenas noches, bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. 40 años después de uno de los episodios más tristes y violentos de la historia reciente de Colombia, hoy se rindió tributo a las personas que murieron en el holocausto del Palacio de Justicia. Los presidentes de las altas cortes recordaron que la historia del 6 y 7 de noviembre de 1985 no se puede volver a repetir jamás. Mientras las familias de las víctimas, que hoy todavía no conocen con precisión qué pasó, reclaman verdad, justicia y reparación. Los espacios tienen memoria y el Palacio de Justicia se convirtió hoy en la historia que no debe olvidarse: la toma del grupo guerrillero M-19 y la retoma por parte del ejército del Palacio de Justicia. Un homenaje a los más de 100 fallecidos y un sinnúmero de desaparecidos que vivieron el horror aquel 6 y 7 de noviembre de 1985. Hoy, con flores, placas y una llama eterna, los presidentes de las altas cortes los recordaron y cuestionaron. Es un acto de reconocimiento al martirio mismo, al sufrimiento, al dolor por todo lo que tuvieron que sufrir en nombre de todos los demás. Ellos se sacrificaron para que nosotros estemos hoy aquí, para que podamos dialogar, para que podamos conversar, para que podamos encontrarnos, para que encontremos nuestros corazones. Ellos murieron para que esto pudiera suceder. Las víctimas son y deberán ser siempre el centro. No podemos hablar de verdadera justicia sin reparación, sin reconocer a los seres humanos detrás de las injusticias y detrás de las tragedias. Y ello aplica para todos los campos del derecho. La tragedia del Palacio de Justicia no puede repetirse y hoy es el momento de recordar que es deber de la sociedad arropar a la justicia frente a los ataques. Pero las víctimas siempre deben ser el centro. Aquellos familiares que no solo lloraron una vez, sino 2 veces a sus muertos, siguen clamando justicia, verdad y reparación. Es el caso de Gabriel Andrade, hijo del magistrado auxiliar asesinado Julio César Andrade, quien después de haber enterrado a su padre, se dio cuenta que los restos no eran de él. Mientras el cuerpo del magistrado auxiliar Andrade yace en el limbo de la incertidumbre o quizás anegado en el olvido oficial, la paradoja nos golpea con crudeza. El mismo movimiento terrorista que ejecutó el asalto sangriento a la sede de la ley, hoy ostenta en la persona de sus desmovilizados y no juzgados por este crimen la dirección máxima del Estado. Teniendo a las víctimas como centro, durante el homenaje, el presidente de la Corte Constitucional llamó a que de una vez por todas y después de 40 años se rompan los silencios para que se conozca toda la verdad. El pacto del silencio en unos casos y el silencio resultante de las leyes que autorizaron a otros indultos o regularon las cesaciones de procedimiento han impedido conocer toda la verdad de lo que aquí terminó aconteciendo. Todo ello ha privado a la sociedad colombiana de conocer la verdad judicial. Empero, ello no debe privar de conocer la verdad histórica, porque la sociedad exige verdad, reparación y no repetición. Hoy es un momento de rendir tributo a los escribanos y protectores de las leyes que fallecieron en 1985, magistrados que ahora serán recordados por este símbolo, la columna trunca, que simboliza una vida interrumpida, un proyecto inconcluso y la fragilidad de la justicia frente a la violencia. Que aquella horrible noche no ha cesado y su penumbra, apenas rota por el fuego que incineraba vidas, procesos y civilidad, aún campea en nuestra patria, mientras esperamos los primeros rayos de un nuevo día, cuando la verdad florezca. Verdad que se aporte en un proceso judicial por crímenes de lesa humanidad, o porque finalmente se obre con la gallardía y el valor moral suficiente para reconocer las propias culpas, sin escudarse en la pirotecnia de la palabra o en malhadados pactos de silencio. También es tiempo de reconciliación. Las palabras del cardenal Luis José Rueda Aparicio retumbaron en la Catedral Primada de Colombia con un mensaje claro: no se puede mirar a la memoria con indiferencia, sino con compasión.
de la curiosidad rápidamente podemos pasar a la indiferencia y al olvido, mientras que de la compasión podemos avanzar desde la memoria responsable a la cercanía, al diálogo, al encuentro. Ahora los hombres y mujeres a quienes silenciaron y les arrebataron su futuro en la toma y retoma del Palacio de Justicia perdurarán en piedra. Sus nombres quedaron plasmados en un Palacio de Justicia renovado, diferente al de hace 40 años, pero un palacio que se resiste a olvidar la historia para no repetirla nunca más. Las batallas jurídicas que ha enfrentado el caso por el holocausto al Palacio de Justicia aún se cuentan por miles. Han sido más de 36 años de investigaciones judiciales inconclusas que, según las víctimas, no han contado con verdad, justicia y reparación. En decenas de expedientes e investigaciones han quedado consignados los horrores del 6 y el 7 de noviembre de 1985 en el corazón de la justicia. Horrores que empezaron a ser develados por un joven juez de instrucción criminal que a lo largo de 4 años trató de desentrañar lo que en realidad ocurrió. Hubo un desmedido uso de la fuerza. Hubo desapariciones de personas que salieron vivas del Palacio de Justicia. Se determinó que varias de estas muertes al interior del palacio, incluso de los propios rehenes, se debió al propio fuego de la institucionalidad pública a través de las fuerzas militares. Eso como un gran escenario y, por supuesto, en la contrapartida, las graves delitos que cometieron asociados al supuesto actuar político por parte del M-19, incluida la toma de los rehenes y la puesta de ellos como mecanismos de protección. Varios de ellos fallecieron en manos de la propia guerrilla de las escuadras que se distribuyeron en los distintos pisos. En 1989, con este documento de 101 páginas, el juez Uriel Alfonso Amaya emitió la primera orden de detención preventiva contra la cúpula del M-19, en la que se destacan nombres como los de Oti Patiño, Vera Grave, Rosenberg Pavón, Ever Bustamante y Gustavo Petro Urrego como autores de los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y secuestro. Asimismo, fue el primer juez en pedir investigaciones contra el entonces general Jesús Armando Arias Cabrales y el comandante de la policía Víctor Delgado Mayarino, entre otros. 3 años después, la juez Clemencia García de Useche nuevamente acusó a los exmilitantes del grupo guerrillero por el delito de terrorismo, argumentando que los hechos del Palacio de Justicia no podían ser amnistiables. Aprovecharon los terroristas las circunstancias de indefensión en que se encontraban no solo los magistrados, sino el personal subalterno y los indefensos visitantes que por razones múltiples se encontraban dentro del edificio, al momento de la toma subversiva y que el terrorismo se encuentra en el Código Penal. En 1992, los jefes del M-19 recibieron un indulto y amnistía por los hechos del Palacio de Justicia, lo que detuvo los procesos judiciales en su contra. Sin embargo, 21 años después, en el 2013, 8 integrantes de ese grupo guerrillero fueron condenados por el asesinato de 36 personas en la toma del Palacio de Justicia, entre ellos el magistrado Manuel Gaona Cruz y el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán. La otra cara es la de los procesos contra los militares. El 28 de septiembre de 2007 se emitió una nueva resolución acusatoria, esta vez contra militares que participaron en la retoma. Ocurrió bajo la fiscalía de Mario Iguarán y la acusación fue por secuestro agravado y desaparición forzada. Fiscalía ordena compulsar copias para que se investigue la presunta conducta constitutiva de tortura en los familiares de las víctimas de los desaparecidos. Allí se pidió investigar a los generales Rafael Zamudio y Jesús Armando Arias Cabrales, comandantes del operativo contra el grupo del M-19. Quien estuvo detrás de esas investigaciones fue la entonces fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Ángela María Buitrago, confirmando la responsabilidad del Estado colombiano en la desaparición de 11 personas, así como la múltiple violación de los derechos humanos. Creo que aquí es el momento también de sincerarse como sociedad, como actores principales, tanto el M-19 como la fuerza pública en general, porque aquí no solamente se habla de ejército, se habla de edad, se habla de F2, se habla de policía, se habla de una serie de hechos de retiro de la Policía Nacional también, de seguridad del Palacio, en donde lleguemos a un acuerdo, en donde definitivamente todos digan lo que saben, porque los documentos que se encontraron dentro de la investigación que yo dirigí desde el año 2005 hasta el 2010 muestra
que sabían muchas cosas. Para el año 2010 se produce la primera condena contra un miembro de la fuerza pública por estos hechos. Un juez de Bogotá condenó en primera instancia al entonces comandante de la Escuela de Caballería, coronel en retiro Alfonso Plazas Vega, como coautor de 11 desapariciones forzadas. La decisión fue revocada 5 años después por la Corte Suprema de Justicia y Plazas fue absuelto. Luego, para el 2011, el entonces comandante de la Brigada 13, coronel en retiro Jesús Armando Arias Cabrales, fue condenado a 35 años de cárcel. La sentencia quedó en firme en el año 2019. En junio de 2024, el Tribunal Superior de Bogotá condenó en segunda instancia al general en retiro Iván Ramírez Quintero, quien fuera uno de los hombres más poderosos de la inteligencia del ejército, a 31 años de cárcel por la desaparición de la exguerrillera del M-19, Irma Franco. Este 7 de noviembre de 2025, 40 años después, se produjo otra condena. Esta vez el Consejo de Estado determinó la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte del magistrado auxiliar Jorge Alberto Echeverry. Sin embargo, a pesar de los procesos y del paso de 4 décadas, la verdad, la justicia y la reparación aún no llega para los familiares de las víctimas y desaparecidos. Desafortunadamente, todo eso se construyó sin verdad, sin justicia, sin reparación y sin no repetición. Y por eso, en parte, es que la herida no cierra y por eso, en parte, es que ondear la bandera del M-19 hoy en el Palacio de Justicia es una afrenta contra los muertos, contra los magistrados asesinados, contra los magistrados vivos, contra las víctimas, contra las familias del Palacio de los muertos del Palacio de Justicia. ¿Qué quisiéramos que pasara? Por lo menos la verdad, ¿no es cierto? Y la no repetición. Y para esa verdad, aseguran, aún faltan más investigaciones, más justicia y no más pactos de silencio.